Hola, muy buenos días, chicos y chicas de sexto grado. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a nuestra clase. Espero que estemos atentos, mis amores, para poder entender los temas a explicar y así las actividades en clase resulten más fácil poder realizarlas. Muy bien. Antes de empezar a explicar el tema, ya hay fecha para la entrega del diccionario. Es el 7 de abril. Hay hay unos aspectos a tener en cuenta y es que el diccionario no me lo van a enviar por imágenes. No, me van a entregar el diccionario en físico, entonces por eso deben hacerlo muy bien. El diccionario se va a dejar en la secretaría del colegio. Ese día, el 7 de abril, ustedes lo pueden dejar con la hermana Ruth en secretaría. Deben tener en cuenta en la realización del diccionario una buena ortografía, el orden alfabético de los términos, que todos estén ordenados alfabéticamente, empezando por la A. Si hay varios que tengan varios términos que empiecen por A, pues miramos cómo se organizan de modo que queden bien organizados. Que los significados de los términos correspondan a las ciencias naturales. Eso quiere decir que hay términos que se pueden utilizar en otros aspectos y no vamos a escribir ese significado, sino el que hace referencia a lo que se está viendo, porque todos los términos que vimos tienen relación con los temas que hemos visto hasta el momento. Buena presentación del diccionario, muy bien presentado, nada de tachones, buena estética, recuerden la portada, recuerden la carátula, muy bien presentado, la creatividad es de ustedes, ustedes miran qué trabajo van a presentar, pero que esté bien presentado. Bueno, eso primero que nada. Estos son los términos, los últimos términos a buscar. Ya a partir de esta clase ya no voy a enviar más videos, más términos en los videos para este primer diccionario. Entonces, mis amores, busquen los demás. Espero que ya los hayan hecho, por lo menos buscado. Entonces, ya simplemente es buscar estos restantes y pasar la información a las hojas que van a ir anexadas dentro del diccionario. Eso sería todo por el momento. Si tienen alguna duda respecto a esto, mis amores, en clase la hacen. Recuérdenlo el día miércoles cuando tengamos nuestra primera clase. Muy bien. Vamos entonces con el tema de la actividad de hoy. Recordemos que estábamos trabajando ya la función de nutrición y trabajábamos algunos tipos de transporte que se da durante la nutrición, muy importantes a conocer, ya que el tema de hoy se relaciona un poco con eso que vimos con los tipos de transporte pasivo, con el transporte de macromoléculas, que es endocitosis o la exocitosis, porque algunos de estos organismos realizan ese tipo de transporte durante su nutrición. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver la nutrición en organismos unicelulares y multicelulares primero que nada para nuestra clase del miércoles. Vamos a ver cómo se nutren las bacterias, cómo se nutren los protistas y cómo se nutren los hongos. Iniciamos con las bacterias. Las bacterias son muy comunes, por así decirlo, las encontramos en diferentes ambientes, en diferentes hábitats, ya sea en las nubes, ya sea en el suelo, ya sea en todo nuestro alrededor. Las bacterias pueden ser muy beneficiosas o también pueden ser muy peligrosas para los seres humanos y también para diversos organismos, ya que producen enfermedades. Beneficiosas porque, bueno, nosotros utilizamos algunas bacterias para realizar productos alimenticios como el yogur, el queso o el vinagre. Entonces esa es la parte beneficiosa. También es beneficiosa porque las bacterias descomponen la materia muerta. Los organismos, cuando se muere un animal, ellas ayudan a descomponerlo y a que esos productos sean eliminados, ya que ellas
consumen de eso y no causen enfermedades los animales que mueren. Muy bien. Las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas. Recordemos estos dos términos. Autótrofos, aquellos que pueden fabricar su propio alimento, y los heterótrofos, los que necesitan alimentarse de materia orgánica, o sea, de otros seres vivos. Muy bien. Tenemos las bacterias autótrofas. Estas son las que realizan la fotosíntesis, muy parecida a las plantas. Y entre este tipo de bacterias están las cianobacterias, como los Nostoc. En este caso tenemos una imagen de cianobacterias en un lago contaminado. Es esta agua verde que a veces nosotros vemos en los lagos, esas son cianobacterias que presenta una gran cantidad debido a que el ambiente en el que está se da para su proliferación, entonces por eso se ve en gran cantidad de esta manera. Ellas, como les decía, realizan el proceso de fotosíntesis. Eso quiere decir que toman la luz del sol para fabricar su propio alimento. Tenemos otro tipo de bacterias autótrofas, pero estas ya son quimioautótrofas. ¿Qué quiere decir? Pueden fabricar su propio alimento, pero no utilizan la luz del sol. Por eso viene la parte de quimio. Ellos utilizan sustancias inorgánicas que encuentran en el ambiente, por ejemplo, como el nitrógeno, el dióxido de carbono. Son sustancias que encuentran en el ambiente, usualmente se encuentran en aguas termales, en sitios calientes donde las condiciones son muy difíciles, muy extremas, entonces ellas, a partir de todos estos compuestos que se generan, ellos los toman y pueden fabricar su propio alimento. Y tenemos las bacterias heterótrofas. Ellas obtienen energía y materiales a través de compuestos orgánicos, lo que yo le mencionaba, se alimentan de otros seres vivos. Muy bien. ¿Cómo se nutren los protistas? Bueno, los protistas se dividen en dos grupos, las algas y los protozoos. Las algas son autótrofas y pueden ser unicelulares o multicelulares. Unicelulares formadas por una sola célula y multicelulares por muchas células, pero no especializadas. Ellas viven en ambientes húmedos generalmente. Las más comunes y que vemos son las algas que encontramos en los océanos, esas largas que a veces vemos en las películas, que parecen hojas largas, esas son las algas. Ellas realizan el proceso de fotosíntesis como las plantas. Toman la luz del sol, los compuestos orgánicos que están en su ambiente, o sea, en el agua, los compuestos inorgánicos que están en el agua, las sustancias, y con eso realizan el proceso de fotosíntesis y liberan oxígeno. Son muy importantes para los ambientes acuáticos, ya que ellas liberan el oxígeno que se genera ahí y que los animales, como los peces y diversos que viven en el mar, necesitan para respirar. Muy bien, los protozoos ya son heterótrofos. Esto quiere decir que ellos no pueden fabricar su propio alimento. Los protozoos son unicelulares, o sea, compuestos por una única célula que es la que realiza todas sus funciones. Ellos no tienen un aparato digestivo como nosotros, no tienen una boca, no tienen un estómago que haga el proceso de digestión. Entonces, ¿cómo hacen los protozoos para alimentarse? Bueno, ellos realizan la endocitosis. Recordemos la endocitosis, que es el transporte de macromoléculas. Sin embargo, en este caso, la endocitosis se divide en dos tipos. Tenemos la pinocitosis, como la que vemos acá, y la fagocitosis. La pinocitosis hace referencia a la entrada de agua, de sustancias, y se realiza igual. La membrana genera una vacuola que atrapa el alimento, o sea, en este caso atrapa el agua, y luego en la vesícula se cierra y ahí pues los lisosomas hacen su proceso, vierten las enzimas y luego la célula aprovecha esos nutrientes ya procesados y lo demás lo elimina. La fagocitosis hace referencia ya es a las moléculas, a las partículas sólidas. Sucede lo mismo, las partículas, los protozoos se acercan a las partículas sólidas y lo
embolsan dentro de la vacuola alimenticia. La vacuola toma las enzimas de los lisosomas, ayudan a degradar estas partículas sólidas. Una vez que las han degradado, la célula aprovecha y los nutrientes son absorbidos y los desechos son eliminados otra vez por la vacuola que se acerca a la membrana para liberarlos. Esa es la forma en la que los protozoos se alimentan. Muy bien. Vamos a ver cómo se nutren los hongos. Los hongos pueden ser unicelulares o multicelulares. Unicelulares como las levaduras, son muy pequeños, diminutos, no se pueden ver. Y ya multicelulares como las setas. ¿Cuáles son las setas? Los hongos que conocemos usualmente como los hongos de sombrilla o de sombrero, los que vemos. También están los mohos, también son multicelulares, que es el hongo que crece en los alimentos en descomposición. Por ejemplo, el pan, cuando ya está en su punto de ya no comestible, empieza a salir como esas cositas verdes. O en las frutas, también cuando ya están dañadas, empieza a salir como una especie de lama, por así decirlo, en unas verdes, en otras blancas, que luego va cambiando de color. Ese es el moho, que también corresponde a un tipo de hongo. Los hongos unicelulares, ellos absorben los nutrientes a través del transporte celular por difusión. O sea que los nutrientes deben ser muy pequeños, ya digeridos, me refiero muy pequeños, y que circulan gracias a las corrientes citoplasmáticas. Entonces hacen lo mismo, lo que recuerden los dos tipos de transporte de difusión, facilitada o simple. Pues la simple, las moléculas como oxígeno entran fácilmente a través de la capa bilipídica, o ya si son muy grandes, pues a través de las proteínas de canal. Muy bien. Eso sería para los unicelulares. Ahora vamos a mirar cómo se alimentan los multicelulares. Los hongos tienen unas partes muy parecidas a las raíces de las plantas, pero en su caso se llaman hifas, como las podemos ver acá. Las hifas son las que realizan el proceso de absorción de nutrientes. Las hifas pueden ser muy extensas, dependiendo del hongo, o pueden ser pequeñas, o sea, pueden abarcar una gran cantidad de espacio para buscar nutrientes, porque ellas están en constante crecimiento buscando dónde alimentarse, o en el sitio donde se encuentran, pues ya si tienen los nutrientes suficientes, son muy cortas. Entonces, ¿cómo es el proceso? Resulta que las paredes de las células son muy rígidas, por lo cual ellas no pueden realizar la absorción de nutrientes como lo hacen las levaduras, absorbiendo por difusión. No pueden, porque la pared celular es muy rígida y no permite eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como vemos acá, las enzimas digestivas son secretadas por las hifas. Entonces, las hifas secretan fuera del hongo, en el ambiente, unas enzimas que van a degradar el sustrato o los nutrientes que haya en ese lugar. Una vez que los sustratos fueron digeridos y descompuestos, que es lo que vemos acá. Aquí vemos las partículas, estas blancas gruesas, y luego acá, cuando ya las enzimas hicieron su proceso, su reacción, su acción, ellas se degradan y quedan más pequeñas. A través de esto, entonces luego las hifas absorben, ahí sí, pueden absorber los nutrientes, los cuales pues van a todas las partes que corresponde al hongo. Muy bien. Luego de esto, entonces, dependiendo del tipo de alimentación que tengan los hongos, ellos pueden clasificarse en 3 grupos, por así decirlos. Tenemos los hongos saprófitos, que son los que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, las setas usualmente las vemos crecer en la madera, en lugares muy húmedos, porque esa madera pues ya está descompuesta. Los hongos parásitos
se desarrollan en tejidos vivos, o sea, en seres vivos. Pueden ser, por ejemplo, a veces los hongos que nos salen en los pies que pican, ellos se están alimentando de esa piel que nosotros tenemos. También tenemos los hongos simbiontes. Estos hongos se adhieren a seres vivos y no lo matan, sino que se aprovechan de los nutrientes que ellos comen para de una vez absorberlos ellos. Vamos a mirar un video en el que nos va a explicar un poco los 3 tipos de nutrición o de clasificación que tienen los hongos según los nutrientes que comen, para que nos queden un poco más claros. Entonces vamos a prestar atención, mis amores. Y aquí viene el video. Ya hemos comentado que los hongos se alimentan de otros seres vivos o de materia orgánica procedente de estos. Son heterótrofos. Por tanto, de una u otra manera, tienen que estar en contacto con materia orgánica. Pero esto lo hacen de 3 maneras diferentes. Viviendo sobre materia orgánica muerta de la que se alimentan, saprófitos. Facilitan su descomposición y en consecuencia la reutilización de sus nutrientes. Esta función es fundamental para la naturaleza realizando una limpieza natural. Así, estos hongos son los responsables de la desaparición de las hojas y troncos muertos, convirtiéndolos en humus, que será el soporte de nueva vida. Los hongos cultivados son de este tipo. Viviendo sobre organismos vivos de los que extraen el alimento. Parásitos. Una espora penetra en la planta y se desarrolla, alimentándose de los nutrientes de la planta huésped. En ocasiones puede causar la muerte de la misma, lo que a su vez termina provocando la muerte del propio hongo. En ocasiones la relación entre el huésped y el hongo es beneficiosa para ambas partes, simbióticos. Esta relación se suele basar en la toma de nutrientes por parte del hongo y la facilitación a la planta de captación de minerales a través de la raíz. Muy bien, mis amores. Espero que el video les haya ayudado a entender un poco mejor cómo se nutren los hongos dependiendo del tipo de los nutrientes que ellos toman. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar sobre la nutrición en las plantas. Esta corresponde a nuestra segunda clase el día viernes. ¿Cómo se nutren las plantas? Bueno, las plantas, como mencionábamos antes, realizan el proceso de fotosíntesis al igual que algunas bacterias y las algas. Durante el proceso de fotosíntesis participan la raíz, el tallo y las hojas. En las hojas encontramos los cloroplastos que contienen clorofila, los cuales son los que absorben la luz del sol. Recuerden que cuando vimos la célula vegetal hablábamos sobre los cloroplastos, los organelos muy importantes que participan en la fotosíntesis. Muy bien. Las plantas, ¿para qué necesitan realizar la fotosíntesis? Pues para producir su alimento. Este alimento es conocido como glucosa o también llamado savia elaborada. Vamos a explicar o les voy a explicar cómo es que inicia el proceso de fotosíntesis en la planta. Muy bien. Este inicia cuando la planta absorbe las aguas y las sales minerales que están en el suelo a través de las raíces. En las raíces hay unos pequeños pelitos que se llaman pelos absorbentes, los cuales son los que absorben estos nutrientes que se llama savia elaborada. La savia elaborada es la unión del agua con las sales minerales. La savia bruta, perdón. La savia bruta sube a través del xilema por el tallo hasta llegar a las hojas. En las hojas, en un punto inicial, el exceso de agua es eliminado a través de vapor, a través de los estomas de las hojas. Esto se llama la respiración, es conocido como la respiración que realiza la planta, y se elimina el vapor de agua y también un poco de dióxido de carbono. Muy bien. Cuando la savia bruta llega a las hojas, en estas también las hojas absorben la luz del sol, absorben también dióxido de carbono
el cual es el gas que eliminamos después de que realizamos el proceso de respiración los demás seres vivos. La planta la absorbe a través de las hojas con la ayuda de los cloroplastos y la clorofila. En ese momento sucede entonces que las hojas realizan la transformación de esa savia bruta en savia elaborada. Durante este proceso de transformación, la planta produce la glucosa y además produce el oxígeno que se libera a la atmósfera. Una vez la glucosa ya se elaboró, esta se devuelve, por así decirlo, baja los tallos hacia la raíz y hacia el resto de la planta para formar las flores, para formar el fruto y las semillas, en cuyo caso, pues si la planta da fruto o no. El proceso de respiración, como lo mencionábamos, tiene lugar en las mitocondrias, a través del cual pues la planta libera vapor y además libera un poco de dióxido de carbono. Muy bien, en general este sería el proceso que realiza la planta. Absorbe los nutrientes por la raíz, sube por el tallo, llega a las hojas donde absorbe dióxido de carbono, la luz solar, transforma esa savia bruta en savia elaborada y luego la savia elaborada se transporta por toda la planta para nutrirla. Muy bien. Les voy a mostrar un video corto sobre el proceso de fotosíntesis para que les quede un poco de mayor claridad y puedan entender. Recuerden, mis amores, si no entienden algo, si algo les hace falta, por favor, lo anotan y en clase resolvemos las dudas. Muy bien, les voy a compartir el video. Hoy aprenderemos la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta, la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis, proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. No confundas la fotosíntesis con el proceso de respiración de la planta. Las plantas respiran durante todo el día, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Las plantas son fundamentales para la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellas, el aire se limpia y podemos respirar aire puro. Así que ya sabes, nunca olvides cuidarlas y respetarlas. Muy bien, mis amores, espero que les haya quedado más claro ahora sí el proceso de fotosíntesis que realiza la planta. Nos vemos en nuestra clase de Zoom, mis amores. Espero que se encuentren muy bien y que Dios los bendiga. Chao.